Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Este grupo está integrado por Melissa Otazú, el compañero Isaac Servián y que les habla Elena Vega. El compañero Isaac Servián se encuentra con un problema familiar, por lo tanto estará fusionando su video al nuestro. En esta exposición estaremos abarcando 8 argumentos. Los dos primeros son a contrario sensu y a simile, el argumento a simile. A contrario sensu o en sentido contrario viene una locución latina y se basa principalmente en oposición tanto del precepto antecedente como del consecuente. El legislador quiere establecer literalmente los límites para no crear una vaguedad o una contradicción como hemos visto anteriormente. Un ejemplo claro es que para el ejercicio de la profesión no basta solamente tener el título habilitante de abogado, de haber culminado la carrera de Derecho, sino estar matriculado por la Corte Suprema de Justicia. A contrario sensu, el abogado estará inhabilitado para el ejercicio de la profesión. Se nota claramente en este ejemplo donde se encuentra un precepto antecedente y consecuente, donde se hilan dando a entender explícitamente, tácitamente los límites, como había mencionado, vale la redundancia, del legislador, en atribuirle ya su sentido contrario, a contrario sensu, como el nombre lo denomina. Otro ejemplo es: los estados deben velar por los derechos humanos. Si el estado incurre en un crimen, a contrario sensu, estará transgrediendo esos derechos humanos que debe velar. Ese es un argumento. Otro argumento es el argumento, valga la redundancia, a simile o por analogía, como hemos visto en varios casos, varios hechos, varios casos se solucionan por la laguna que hay en el derecho, se soluciona por analogía, trayendo otro caso a colación. Y básicamente la definición ya la he mencionado. Básicamente se trata de traer un caso similar con características comunes para la resolución de un caso que no está contemplado por el derecho. Un claro ejemplo es la regulación de honorarios, la ley de regulación de honorarios, donde no hay una norma, donde no está fijado cuánto debe cobrar el abogado por sus deberes, por sus haberes, por sus honorarios en el juicio de divorcio, pero sí está regulado, mejor dicho, en el juicio de separación de cuerpos. Lo que el juez hace es traer una norma a colación, traer una norma para resolver ese caso, atendiendo siempre al artículo 6 del Código Civil, donde reza que los jueces deben cumplir, deben resolver los casos sin importar ignorancia, oscuridad de la ley. Y también expresa en ese artículo 6 que deben hacerlo por analogía o por los principios generales del derecho. A continuación, la compañera estará hablando más de otros argumentos. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Melissa Otazú y a continuación estaré explicando sobre 3 argumentos, y el primero de ellos es el argumento a fortiori. Este argumento se expresa con 2 frases latinas. El primero es el ad minori ad mais y el segundo es a maiori ad minus. Su significado sería: si está permitido lo más, también está permitido lo menos. Y si es que está prohibido lo más, entonces también está prohibido lo menos. En este argumento se resalta mucho lo que es la palabra con mayor razón, y su fundamento radica en que si una norma establece que en cierta hipótesis debe darse una determinada consecuencia, entonces con mayor razón debe darse la misma consecuencia a una hipótesis más ventajosa, con más ventaja, o ya sea menos ventajosa de lo previsto. Uno de los ejemplos que había dado este argumento es que si está prohibido herir, con mayor razón va a estar prohibido matar. Y si está permitido adquirir una propiedad por prescripción, que sería usucapión, con mayor razón está permitido adquirir
derechos reales por prescripción. El siguiente argumento es de la completitud de la disciplina jurídica. Como el nombre mismo lo dice, este argumento sostiene que el ordenamiento jurídico positivo no tiene lagunas, que está carente de lagunas, que no existe vacíos en el ordenamiento jurídico. Y sostiene que el mismo ordenamiento jurídico positivo es lo que da una solución normativa a todos los casos a resolver. Es un poco contradictorio porque primero dice que no existe lagunas y luego dice que da una solución normativa. Cuando se refiere a todos los casos, no nos referimos a todos los casos posibles habidas por haber, sino que hay que tener en cuenta que el sistema jurídico elige de un universo de casos un grupo de casos y a esto se le denomina casos relevantes. Y a estos casos relevantes son los que se les daría esta solución normativa en el caso en que necesiten. Ahora, el último argumento es el argumento de la coherencia de la disciplina jurídica. Este argumento se basa en que en el sistema jurídico no existe contradicciones. Este argumento actúa como subsidiario, es decir, como apoyo, ya que resulta insuficiente en el momento de decidir un problema de interpretación. Este problema de interpretación se le define como un conflicto de normas. Y en el caso de que haya un conflicto de normas, lo que se debe hacer es recurrir a los principios generales para buscar una solución. Estos son los 5 argumentos que estuvimos mencionando. Más adelante, el compañero Isaac, como la compañera lo había dicho, va a estar funcionando los 3 últimos argumentos. El argumento psicológico es aquel por el que se atribuye a una norma el significado que corresponda con la voluntad del emisor o autor de la misma, es decir, del legislador que históricamente la redactó. El intérprete tiene que acceder a la presunta voluntad del legislador a través de alguna manifestación externa y documental de la misma, entre ellas el preámbulo y la exposición de motivos. Este argumento intenta reconstruir la voluntad de las personas que físicamente e históricamente elaboraron el documento. Ya, ahora, el ad absurdum es un método de razonamiento apagagógico que prueba la verdad de una preposición por la imposibilidad de aceptar las consecuencias que derivan de su contradictoria, tomada como hipótesis. Esto es, si fuera cierta esa hipótesis, serían verdad sus consecuencias. Como son falsas, inconcebibles o contradictorias con lo que se afirma o se sabe, se concluye que tal hipótesis es absurda, porque sostenerlo conduce al absurdo, y por lo tanto, la verdad es lo contrario de dicha hipótesis, que es lo que se trataba de mostrar. Y finalmente, el argumento teológico. Este tiene como base la presunción de racionalidad del derecho y consiguientemente su objeto es establecer su finalidad. Carecería de sentido suponer que una norma fuera dictada sin finalidad alguna. Y eso es todo. Muchas gracias.